Para que pueda entenderse, esta clase, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entiendo que tal vez ya llevaron el curso de la tipicidad subjetiva, pero referida al dolo. Quisiera que me confirmen esa parte para en todo caso desarrollar un poco más, profundizar y luego hacer la diferencia con la culpa, o ya ustedes directamente quieren que abarquemos el tema de la culpa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la tipicidad subjetiva, en concreto vamos a hablar del dolo y la culpa. Todo evento criminal establecido como delito, sobre todo por el legislador, va a tener esta característica. Esta es un título de imputación que va a tener que formular Fiscalía en un determinado momento, sobre todo desde los actos iniciales de investigación, y luego, concretamente en la etapa intermedia, tendrá que zanjar. Lo único que puede variar en el proceso penal es esto, que viene a ser sobre todo de la calificación jurídica, por ejemplo, de los hechos en la subsunción legal, y el tema de la imputación de dolo o culpa es trascendental para un determinado caso. En ese sentido, entonces, para que pueda entenderse mejor este tema, para todos los que están en esta clase, voy a abarcar tanto el tema de la tipicidad subjetiva que está referido al dolo y a la culpa, ¿correcto? Y en un determinado momento vamos a hacer una diferencia de lo que es dolo, una conducta dolosa, y de lo que es una conducta culposa, siempre poniéndonos en ese supuesto tanto de la fiscalía como en el supuesto de la defensa, ¿correcto? Entonces, con esa precisión vamos a iniciar nuestra sesión. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta, más o menos nuestro marco teórico, será esto, ¿no? Primero el tema de la teoría del delito, el tema de la tipicidad, abarcaremos el tema de la tipicidad subjetiva y luego hablaremos del tema del dolo y la culpa, haciendo una diferencia entre ambos, porque si no hacemos esa diferencia, puede ser que salga algunas dudas al final y no estemos esclareciendo este punto que nos convoca el día de hoy. Hablaremos finalmente de jurisprudencia y las conclusiones si el tiempo nos permite. Muy bien. Ahora, el primer tema que tenemos que mencionar cuando vamos a hablar sobre todo el de la tipicidad subjetiva es hacer mención a teoría del delito. Todo lo que tiene que ver con el proceso penal tiene como antecedente, en el aspecto dogmático, la teoría del delito. En este caso en concreto, la teoría del delito viene a ser un instrumento conceptual que permite aclarar las cuestiones referentes al hecho punible. Cuando hablamos de teoría del delito, tenemos que recordar que este instrumento va a permitir analizar si una determinada conducta es sancionable o no en un determinado momento. ¿Qué quiere decir esto? Que la teoría del delito, establecido sobre todo por los alemanes, y que es de la doctrina mayoritaria en nuestro país, y solamente la teoría del delito está referido, a lo menos en mi opinión personal, a la fecha, para personas naturales, nos permite analizar cada una de sus categorías. En este caso en concreto, la primera categoría será el tema de la conducta, ¿correcto? La segunda categoría del delito será el tema de la tipicidad. La tercera categoría será el tema de la antijuicialidad, la cuarta categoría culpabilidad y la quinta la punibilidad. Es decir, no se puede establecer una sanción penal automáticamente a una persona. Cuando nosotros vamos a querer establecer una determinada sanción para una determinada persona, necesariamente tiene que pasar por este instrumento conceptual que permite analizar la conducta. En mi opinión personal, la conducta traspasa cada una de las categorías del delito, es decir, traspasa la tipicidad, la antijuicialidad, la culpabilidad. No puede existir, en mi opinión personal, una tipicidad sin conducta, y es lógico, ¿no? O usted puede decir que existe tipicidad sin conducta. Es algo imposible, porque lo que se va a sancionar es una conducta humana que el legislador ha establecido como prohibida, es decir, que transgrede bienes jurídicos, ¿correcto? En ese sentido, la teoría del delito es importantísimo, sobre todo para analizar estas conductas prohibidas que el legislador ha establecido como una sanción penal. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de teoría del delito, lo que tenemos que recordar sobre todo es este punto específico. ¿Para qué nos sirve la teoría del delito? Y en concreto el día de hoy, el tema de la tipicidad subjetiva. En mi opinión personal, el primer punto que hay que conocer es la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede cometer delito realizando una acción, así como dejando de realizar una acción. Esto quiere decir que existen, a ver, ¿me siguen? A ver.
¿Me siguen? A ver, confírmenme, parece que se fue la red. Sí, la ¿Me escuchamos, siguen? doctor Henry. A ver, sí, sí, muy bien. Cualquier desperfecto me avisan, por favor. ¿Ya? Entonces, estaba mencionando lo siguiente. Una persona puede cometer delito realizando una acción. Por ejemplo, disparo un arma de fuego y le doy muerte a un sujeto. Es una conducta de acción, ¿cierto? Ahora, una conducta de omisión. Imagínate que yo me voy a una piscina un fin de semana, un domingo, hoy día, con mis sobrinos, hijos de mi hermana. Y de pronto yo estoy tomando una siesta y veo que mi sobrino entra a la piscina y se está ahogando y no hago nada. Ese acto de no realizar nada, pese a que tenía una obligación de efectuar, también constituye delito. Es decir, una conducta homicida. ¿Correcto? Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta es que la conducta es la base de todo. Segundo, la segunda categoría viene a ser el tema de la tipicidad. La tipicidad viene a ser una garantía. ¿Por qué? Porque solamente con el tema de la tipicidad podemos establecer si esa conducta está establecida como delito o falta por el legislador. Es decir, está establecido como una sanción penal o no. No todas las conductas tienen sanción penal. Pregunta, si alguien, por ejemplo, tengo una pistola y disparo, imagínate en una zona que no es una ciudad, sino en una zona alejada, aquí por ejemplo en la Merced, me voy a la selva de acá 1 hora, y de pronto disparo mi pistola, ¡pum! ¿Habré cometido delito? ¿Cometeré delito si yo hago un disparo al aire y no hay ninguna otra persona en ese lugar? ¿No es cierto? Entonces, solo va a ser delito aquellas conductas que el legislador establezca como prohibidas. Ahora, ¿para qué me va a servir entonces este tema, la teoría del delito? Nos sirve a todos, nos sirve al fiscal, nos sirve al abogado defensor y sirve al juez. Primero, para el fiscal. ¿Por qué para el fiscal? Porque la teoría del delito permite al fiscal en la etapa inicial, que viene a ser diligencias preliminares, calificar ese hecho en una conducta prohibida establecida por el legislador. Es decir, el fiscal cuando tenga conocimiento de la noticia criminal, acto seguido tiene que efectuar la calificación, es decir, la subsunción del hecho al tipo penal. Primer momento. En el segundo momento, esta adecuación del hecho al tipo penal va a efectuarse sobre todo cuando va a formalizar y en tercer momento cuando va a formular acusación. ¿Para qué va a servir para el abogado defensor? Para el abogado defensor va a servir para que pueda plantear medios técnicos de defensa, como por ejemplo una improcedencia de acción, o para impugnar. Y para el juez, ¿para qué sirve el tema de la teoría del delito? Sobre todo va a servir para que establezca una condena o una sanción. Ahora bien, como habíamos mencionado, para que pueda establecerse una sanción a una persona, previamente tiene que pasar las categorías del delito. Si bien hoy, por ejemplo, solo vamos a desarrollar el tema de la tipicidad y una categoría específica de la tipicidad, que viene a ser el tema de la tipicidad subjetiva, la culpa, sin embargo he visto por conveniente que desarrollemos la tipicidad, pero diferenciando ambos, que viene a ser el tema del dolo y la culpa. ¿Correcto? Para que de ese modo ustedes recuerden que una determinada conducta puede ser sancionado tanto de forma dolosa como culposa, pero no puede ser a la vez los dos. Es decir, no puede haber una conducta que sea dolosa y a la vez sea culposa. Esta tiene que definirse si esta es dolosa, es decir, se ha realizado con conocimiento y voluntad, o esta se ha materializado porque se ha infringido un deber objetivo de cuidado, que está referido a negligencia, impericia o imprudencia, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, entonces, cuando hablamos de teoría del delito, y sobre todo hablemos de tipicidad, hablamos de una garantía. ¿Garantía para quién? Para el justiciable. Para que esta persona que está involucrada en un determinado proceso no sea automáticamente sentenciada, sino previamente a ser sentenciado, se analice estas categorías del delito, primer punto, y luego el aspecto procesal. Por eso, lo primero que se analiza sobre un caso no viene a ser el aspecto procesal, viene a ser esta parte dogmática del derecho penal, que viene a ser las categorías del delito. ¿Correcto? Entonces, cuando usted litigue, lo primero que tiene que ver es la conducta. Lo segundo que tiene que ver es la categoría de la tipicidad para ver si se adecua o no el hecho en un determinado tipo penal.
Muy bien. En esta lámina que ustedes bien pueden observar, pueden ver lo que estoy mencionando. Hay conductas de acción, conductas de omisión, ambas son sancionables en nuestro ordenamiento jurídico, y las categorías del delito vienen a ser el tema de la tipicidad, la antijudicidad, la culpabilidad y la punibilidad. El primero, como están viendo, la conducta trasvasa cada una de ellas, no puede ser independiente. Hoy solamente desarrollaremos el tema de la adecuación de ese hecho al tipo penal. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos graficar esto, podríamos hacerlo de este modo. El tema de la categoría del delito es como si fuera un edificio de 5 pisos. Imagínate que tú vives en el 5º piso. Para llegar al 5º piso de tu vivienda es necesario que usted pase primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y de ese modo llegue a su departamento del 5º piso. Ahora bien, estas categorías del delito tienen que darse sí o sí para que pueda establecerse una determinada sanción a una persona. ¿Me dejo entender? Primero es conducta. Y aquí estamos viendo que la conducta es acción y omisión. Es decir, una persona puede cometer un delito realizando una acción, ejemplo, disparando un arma de fuego y dando muerte, o puede cometer un delito dejando de realizar, como el ejemplo que mencioné, que si yo voy a la piscina con mis sobrinos y de pronto mi sobrino de 4 años cae a la piscina y se está ahogando y yo no hago nada, puedo cometer un delito de omisión. Ahora, segundo, tipicidad. Ese hecho tiene que encuadrarse perfectamente en el tipo penal establecido por el legislador. Tercero, antijudicial. Tiene que ver con el hecho de que no está permitido en el ordenamiento jurídico ese tipo de conductas. Cuarto, capacidad de responder, ¿no? En este caso en concreto de la persona, y punibilidad tiene que ver con el tema de la sanción. Ahora bien, si esto lo llevamos a un ejemplo, como estoy mencionando, imagínate que tú vives en el 5º piso, no puedes irte del primero al 5º. No, doctor, el ascensor. Sí, pues el ascensor pasa primero por el primer piso, sube por el segundo, tercero, cuarto, 5º, y recién usted ingresa a su departamento. Algo así viene a ser el análisis de la conducta de un hecho criminal, ¿correcto? Algo así viene a ser el análisis del hecho criminal. Primero se analiza la conducta, luego se analiza la tipicidad, luego se analiza la antijudicial, luego se analiza la culpabilidad y luego se analiza la punibilidad. Estos dos últimos, sobre todo, son netamente del juez, ¿correcto? El fiscal tendrá que agotar estas, mínimamente hasta los 4. Entonces, cuando hablamos de teoría del delito, usted recuerde las escaleras de su casa o recuerde el edificio donde usted vive, ¿correcto? Lo primero que tendrá que analizar es la conducta. Muy bien. Ahora, el segundo paso que hay que tener en cuenta es que en el ordenamiento jurídico penal peruano existe una norma específica que hace mención a este tema. ¿A qué se consideran delitos y faltas, no? Para eso tenemos sobre todo el artículo 11 del Código Penal que hace mención a lo siguiente, ¿no? Dice, son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano se sanciona tanto conductas de acción como conductas de omisión. Y para que pueda establecerse como delito, una determinada conducta tiene que pasar por primero la conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La suma de todos estos va a ser de lo que se denomina delito. Por eso un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. O alguien me puede decir que el delito solamente es una tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. A ver, entonces, hay que tener en cuenta ese punto específico. Como había indicado, en la estructura de las categorías del delito, conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, siempre va a traspasar la conducta hasta el momento de la sanción, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar sobre todo de acción, hay que precisar lo siguiente, que la acción va a ser una acción humana, no va a ser una acción, sobre todo, de un ente ficticio que viene a ser una persona jurídica. Esta teoría del delito que estoy comentando no es de aplicación para las personas jurídicas. Para las personas jurídicas se tiene que aplicar otro tipo de teoría del delito que aún está en construcción. No podemos mezclar estas categorías del delito para las personas jurídicas. Pregunta para ustedes.
¿En el Perú existe sanción penal para las personas jurídicas? A ver, ¿qué dicen ustedes? Caja de comentarios. ¿En el Perú existe sanción penal para las personas jurídicas? ¿Existe o no existe sanción penal? Una cosa es que el legislador haya establecido responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo, su naturaleza no es penal, es administrativa, ¿cierto? O alguien me puede decir a un ente ficticio que está preso. A ver, ¿en algún penal hay un ente ficticio? ¿Alguna empresa está ahí en la cárcel? No, ¿cierto? Entonces, vuelvo a mencionar, esta categoría del delito, este filtro, estoy mencionando escaleritas, se tiene que analizar para la conducta humana. Esto se ha creado por parte de los alemanes y a partir del año 60 sobre todo tiene mucha repercusión en este tema, ¿no? Muy bien. Ahora bien, para las personas jurídicas, que son entes ficticios, se aplica otro tipo de teoría del delito. Heterocomposición, entre otras. Los filtros que tienen que existir dentro de la empresa, y eso es otro tema, que hasta ahora no está aún claramente establecido, como por ejemplo, para la teoría del delito de las personas naturales. Si hubiera, fácil, pues apliquemos esa teoría y sancionemos con esa teoría a las personas jurídicas, ¿no? Entonces, a la fecha tenemos, sobre todo bien consolidado, y también de acogida, sobre todo por la doctrina y la jurisprudencia, estas categorías del delito, sobre todo alemanes, con estos maestros Roxin, Jacobs, entre otros, que han analizado cada una de estas y existe como fundamento de que esta tiene que ser el filtro para poder establecer una determinada sanción. Muy bien. Entonces, con esa precisión, lo que quiero mencionar como primer punto en este caso es que la conducta es la base, pero la conducta de una persona natural, no la conducta de un ente jurídico o un ente ficticio, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la característica que tiene que tener esta conducta? Un comportamiento humano debe ser producido por un ser humano, exteriorizado en este caso en concreto a través de una acción o omisión. Tiene que haber una dominabilidad. Esto tiene que ver con el tema de voluntad, pues. Pregunta, ¿las personas jurídicas tienen voluntad? A ver, dígame, ¿las personas jurídicas tienen voluntad? No, ¿cierto? El actuar en representación de otro, eso es lo que se sanciona, ¿cierto? Es decir, al gerente, al director, al representante que hizo uso en nombre de la empresa, a ese le vamos a sancionar. Muy bien. La persona jurídica, en mi opinión personal, no tiene voluntad, o tienen voluntad. A ver, voy a ver caja de comentarios. ¿Alguien vio a la persona jurídica, a la empresa, tener voluntad? No, ¿cierto? No existe este elemento trascendental, la voluntad. Y cuando vamos a hablar, sobre todo el día de hoy, del dolo, por ejemplo, en una parte de esta clase, vamos a hacer referencia a eso, a la teoría evolutiva, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene que haber dolo, conciencia más voluntad para que pueda materializarse como conducta dolosa un determinado comportamiento, ¿no? En este caso, en concreto. Entonces, el primer punto viene a ser conducta. Esta conducta puede materializarse tanto en acción como omisión, y esta conducta debe estar establecida por el legislador como delito o falta. No cualquier hecho viene a ser un delito o falta, solo los establecidos por el legislador. ¿Y el legislador qué hace en concreto sobre esto? El legislador lo que realiza es que disgrega, es decir, escoge de una determinada cantidad de conductas lo que son imprescindibles, lo que son necesarios para la convivencia. Eso es lo que está plasmado como delito falta, donde se protege bienes jurídicos, ¿correcto? Entonces, en este gráfico que ustedes están viendo, podemos claramente ver de que la conducta tiene estas dos características. Puede materializarse un determinado delito a través de una acción o también a través de una omisión. Ya seguramente en alguna clase un poco más profunda analizarán, por ejemplo, delitos de omisión propia, impropia, entre otros, que viene a ser un tema muy importante también en el tema que nos convoca, ¿no? Entonces, la base del comportamiento, la base de de cualquier delito, viene a ser un comportamiento humano, es decir, una conducta humana, que se puede materializar en acción o omisión. Y cuando vamos a ver más adelante, en el tema subjetivo, vamos a hablar sobre todo si esta conducta se ha materializado de forma dolosa, es decir, con conocimiento y voluntad, o se ha materializado porque se ha infringido un deber objetivo de cuidado,
que en este caso en concreto es negligencia, impericia o imprudencia. No es lo mismo realizar una conducta dolosa que realizar una conducta culposa. La diferencia va a nacer sobre todo en mérito a los datos, indicios que se tenga del caso en concreto. Va a haber incluso un problema. El problema va a radicar sobre todo entre el dolo eventual y la culpa consciente. El hilo es muy delicado, sobre todo en ese tema del dolo eventual, que viene a ser la representación que tiene la gente de que pueda suceder un determinado evento y pese a tener pleno conocimiento, realiza esa acción. Muy bien, en este caso en concreto, ese es el meollo, sobre todo problemático entre el dolo eventual y la culpa consciente en el tema de la tipicidad subjetiva. El tema importante aquí es mencionar también de que en nuestro país, sobre todo yo me voy a referir aquí a Perú, lo que se sanciona no vienen a ser las ideas, no se sanciona un derecho penal de autor, lo que se sanciona son conductas humanas, ¿correcto? Y sobre todo si nosotros quisiéramos hacer mención a este punto, indicaríamos que son aquellas conductas ya materializadas, es decir, aquellas conductas que ya ocurrieron en un determinado momento. O alguien me puede decir que el derecho penal sanciona conductas a futuro. A ver, el derecho penal sanciona conductas que ya se materializaron, ya se realizaron, o sanciona conductas que se va a realizar. A ver, dígame, ¿cuál de ellas dos sanciona el derecho penal? A ver, conductas que ya se realizaron o conductas que recién se van a realizar. A ver, ¿qué dicen ustedes? Que ya se realizaron. El derecho penal ya es, como muchos dicen, un acto posterior, es el uso de la fuerza estatal, en este caso en concreto, para hacer la búsqueda, la obtención de datos, de procesarlo y luego sancionar a quien, al que ha cometido esta violación al bien jurídico protegido, ¿no? Muy bien, entonces, el derecho penal no sanciona conductas a futuro. Oiga, a menos que sea un tema de tentativa, pues, ¿no? Pero para eso también hay ciertos presupuestos. Y aquí habría que mencionar también que la tentativa solamente se sanciona en delitos dolosos. El derecho penal entonces es de acto, no es de autor. No me sancionan pensamientos, no me sancionan pensamientos. Me sancionan cuando yo ya doy inicio a ese pensamiento, cuando yo ya inicio con los actos preparatorios para materializar ese delito. Ahí sí interviene el derecho penal. Entonces, el derecho penal sanciona hechos fácticos establecidos por el legislador como delitos o faltas, no cualquier hecho, no cualquier hecho. De este grupón que podría haber de hechos, no sanciona a todos. Solo los hechos que tienen relevancia por la protección del bien jurídico que el legislador ha mencionado. Vamos, entonces, ahora, si nosotros decimos que la conducta traspasa todo, estamos haciendo mención a este punto, ¿no? En los elementos estructurales del delito, hemos dicho que podemos cometer una determinada conducta delictual realizando, dejando de realizar, y cuando nosotros, por ejemplo, analicemos el tema de la tipicidad, vamos a ver si esa conducta realizada se ha realizado con dolo o culpa. Entonces, cuando nosotros vamos a estar, sobre todo, en el primer punto de la conducta, hay que tener en cuenta esa característica. No se olvide, antes de analizar la tipicidad, que es la segunda categoría, y que muchos dicen, no, es la primera categoría, yo respeto esa posición de muchos, pero yo personalmente asumo de que la primera categoría del delito, el macro supraconcepto que tiene que existir en el tema del derecho penal, es la conducta. Esta, si no hay conducta, no tendría ningún sostén. Es como decir, los cimientos de la casa. Oiga, si no hay cimiento, ¿puedo construir la casa? No, ¿cierto? Si no hay tierra, ¿puedo construir la casa? A ver, dígame. ¿Puedo construir las columnas? No, ¿cierto? Algo así, yo me imagino, en este caso en concreto. Por eso, para mí, el supraconcepto, la base, viene a ser la conducta y esta es trascendental para el análisis de cualquier otra categoría, en este caso en concreto. Ahora bien, pasado esto, no me voy a detener mucho en el tema de la conducta, ya ustedes seguramente han visto en otra clase, voy a enfocarme concretamente en el tema de la tipicidad, ¿correcto? Y de ahora sí entramos netamente al análisis de estos dos categorías. Muy bien,
Entonces, base, tema, conducta humana, no una conducta de un ente ficticio, no de una persona jurídica. En este caso en concreto, conducta humana, exteriorizada. Por eso el derecho penal es de acto, no es de pensamiento, no es de idea. Cuando nosotros vamos a analizar esta segunda categoría, que viene a ser el de la tipicidad, lo que tenemos que recordar, de cierto modo, es que esta tipicidad es una garantía, sobre todo, para los sujetos procesales. En este caso, para el procesado o investigado. ¿Por qué? Porque si esta segunda categoría no se cumple en un determinado comportamiento, esta no podrá ser sancionado penalmente. La tipicidad, de cierto modo, implica la adecuación del hecho, de la conducta, en un determinado cuerpo normativo. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, da muerte a una persona, ese hecho de dar muerte se subsume en un determinado cuerpo legal. En este caso en concreto, se subsumiría, por ejemplo, en el homicidio simple. Entonces, el hecho de que se subsuma el hecho, la conducta, en un determinado cuerpo legal, tipo penal, hace de que estemos en este nivel de la tipicidad. Para mí este de la tipicidad viene a ser la segunda categoría, y aquí sobre todo va a componerse de dos dimensiones fundamentales. ¿Cuáles van a ser? La tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. El tema de la tipicidad objetiva, yo creo que ya tuvieron su profesor y hablaron de ese tema, yo no voy a desarrollar ese tema. Hoy nos convoca sobre todo el segundo, el tema de la tipicidad subjetiva. Y cuando voy a hablar de tipicidad subjetiva, y lo voy a poner un gráfico, voy a agregar, vamos a hablar sobre todo de lo siguiente, ¿ya? Tipicidad subjetiva. Vamos, con esta, a ver, vamos a graficar para que no se olvide. Tipicidad subjetiva, vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar? Que todo comportamiento siempre va a estar en una de estas. A ver, vamos a hablar, a ver, ayúdenme. Cuando vamos a hablar de la tipicidad subjetiva, ¿de qué vamos a hablar? Tipicidad subjetiva. Tipicidad subjetiva. Vamos a hablar de dos dimensiones. ¿De cuál es? El dolo. Y vamos a hablar de la... A ver, chicos, culpa. Todo comportamiento que hemos dicho que puede ser de acción o de omisión, luego vamos a tener que analizar si esta fue realizada de forma dolosa o esta fue realizada de forma culposa, ¿correcto? Entonces, todo comportamiento, toda conducta prohibida que se adecue a un determinado tipo penal va a tener que pasar por este filtro. El fiscal tiene que decirme si esta conducta es dolosa o esta conducta es culposa. Tiene que decirme, esta conducta de acción o de omisión que se adecua en un determinado tipo penal es dolosa o esta conducta es culposa. A ver, para poder poner un ejemplito más. Yo pongo el gráfico y ustedes me dicen cuál sería. Y luego lo vamos a desarrollar. Miren, imagínate que este es un vehículo. La clásica, ¿no? Vamos a poner, a ver, un vehículo. ¿Por qué salió esto? A ver un segundo. ¿Por qué me salió esto? Imagínate, ahí está. Está bien mi carrito, esta va a ser mi carrito. Esta es la vía. Esta es la vía. Y aquí está este sujeto. Está cerca la vía. ¿Me siguen? A ver, confírmenme. ¿Me siguen? A ver. ¿Me siguen? Escríbanme en la caja de comentarios. ¿Me siguen? ¿Está viéndose? ¿Sí? Listo. Entonces, imagínate que este conductor, ver, voy a poner un colorcito, ya. Imagínate que este conductor, de pronto, a ver, esto lo voy a poner así. Este conductor de pronto, ver, un color rojo, para que se vea. Ahí está, negro, ¿no? Negro lo vamos a poner así. Imagínate que este conductor de pronto atropella a este señor. Porque pierde el control. Imagínate que estaba yendo
con la chiquilla y el conductor, y de pronto se desconcentra y atropella a este señor, a este señor, y le da muerte. Y le da muerte. Si este señor perdió el control, porque estaba hablando con la chiquilla, estaba viendo el WhatsApp, la llamada telefónica, pierde el control y le da muerte a este señor de aquí, pregunta, ¿qué le vamos a imputar? Conducta dolosa. El hecho de dar muerte ya es una sanción penal, ¿cierto? Es una conducta prohibida. Pero el hecho de que ha dado muerte de este modo, perdiéndole el control, ¿viene a ser una conducta dolosa o viene a ser una conducta culposa? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Conducta dolosa o culposa? ¿Sería homicidio doloso o homicidio culposo? Así como estamos viendo, aquí ¿qué hay? A ver, ¿qué es lo que observamos? Aquí si estamos viendo, primero, hay un deber objetivo del cuidado, ¿sí o no? Sí, pues. Segundo, ¿cuál es la diferencia en este caso? La diferencia va a ser en la sanción penal. ¿Aquí qué sería? Un homicidio culposo. Y un homicidio culposo, si no me equivoco, 111, ¿no? Si no me equivoco, 111, ¿no? A ver, un segundo. A ver, me estoy equivocando. Sí, 111, 111, ¿no? 111 el Código Penal. ¿La pena cuánto es? ¿Ah? A ver, ¿cuánto es la pena? Acá le voy a poner, ¿qué pasó? La pena es de 1 a 4 años, ¿no? 1 a 4 años, el segundo párrafo. Pero si nosotros, imagínate que es al revés, que este conductor, esto le voy a sacar, ya aquí póngalo. Imagínate que este conductor está conduciendo y este es su enemigo, su enemigo. Este señor justo lo ha visualizado que estaba parado ahí cerca de la pista y dice, no, a este lo voy a arrollar, lo voy a destrozar. Si fuera esa, ¿qué viene a ser? ¿Conducta culposa o dolosa? Homicidio doloso, ¿cierto? Doloso. Y la sanción, si nosotros quisiéramos ponerlo a modo de ejemplo, esta sería el 106 del Código Penal. Si no me equivoco, la sanción penal es de 6 a 20, ¿cierto? Estamos poniendo nada más esto. Entonces, ¿es importante o no conocer lo que estamos diciendo en cuanto al tema de la tipicidad? ¿Existe o no una gran diferencia entre una conducta culposa y una conducta dolosa? Claro que sí. Conducta dolosa va a tener este elemento del conocimiento y la voluntad. En este caso, por ejemplo, el señor ve a este es su enemigo, no sé, imagínate que le ha quitado a su pareja, si pongamos. Y justo lo ve, dice, ah, ya, ahora me tocó la oportunidad para darle muerte. ¡Pum! Lo arrolla. Este carrito de acá le pasa y le mata. ¿Eso será una conducta culposa? No, será una conducta dolosa. Por eso, en mi opinión personal, para establecer si una conducta es dolosa o culposa, en mi opinión personal, puede ser que ustedes tengan una opinión distinta, es del resultado de los actos de investigación. Yo no puedo decir inicialmente, esta conducta fue dolosa. No, puedo plantearme una hipótesis, pero el resultado de los actos de investigación me va a arrojar si esa conducta es dolosa o no. ¿Correcto? En este caso en concreto, a ver, a modo de ejemplo, ¿qué tipo de pericia ustedes pedirían para establecer si esta conducta es dolosa o culposa? A ver, ¿qué tipo de pericia sería la idónea para establecer si esta conducta de este señor es dolosa o culposa? A ver, ¿pedirían a la policía que realice algún tipo de pericia o no?
Bueno, el dosaje etílico, bueno, puede ser. Imagínate que estuvo sano, pues así, sí, ecuánime, estaba 0,00 gramos de alcohol. Pero estaba, por ejemplo, con el primer supuesto, estaba con su enamorada, con una persona que ahí conversando, y en el segundo, el señor realizó la conducta sin motivo alguno. ¿Mm? En este caso será necesario, por ejemplo, una pericia de la UPIAT, sí, ¿cierto? Una cosa distinta que me va a arrojar, por eso digo esto, una cosa distinta me va a arrojar cuando esta persona ha perdido el control. Va a haber, en este caso, por ejemplo, datos, rastros que me van a decir, oiga, este señor ha perdido el control y va a ver en la evidencia. ¿Correcto? Pero otra cosa totalmente distinta va a ser cuando va a ser una conducta dolosa. Cuando era conducta dolosa, vamos a ver, tal vez el frenado que hizo este señor no existe, por ejemplo, ¿correcto? En la pericia de daños vamos a ver totalmente distinto. En cambio, en la pericia de daños, en una conducta culposa, vamos a ver, tal vez este señor primero entró a la berma, se volteó y luego le cogió a este señor, no sé, algo así. Pero si fuera una conducta dolosa, la pericia tiene que arrojarme. Por eso, en mi opinión personal, para yo decir si esta es una conducta dolosa o culposa, debo basarme en un resultado científico. A lo menos personalmente. Yo no puedo decir, oiga, conducta dolosa. No, no. Los resultados de los actos de investigación debe decirme, a lo menos científicos. O sea, ¿quién? La policía que me diga por su unidad especializada, UPIAT, que me diga si hubo infracción a reglas de tránsito, que me diga si hay frenados, por ejemplo, en ese lugar, cómo perdió el control la gente, en este caso el conductor, o es que este señor no perdió ningún control, sino se fue directo con la finalidad de darle muerte a este sujeto. En mi opinión, es trascendental para poder establecer si una conducta es dolosa o culposa, en el ejemplo que estoy mencionando, un resultado científico. ¿Correcto? Muy bien. Esto a modo de ejemplo. Vamos, entonces, cuando vamos a hablar sobre todo de la tipicidad subjetiva, por eso mencionaba, va a haber dos elementos. ¿Cuáles van a ser? El tema del dolo, que puede ser dolo directo, dolo de segundo grado, dolo eventual, o en el tema de la culpa, culpa consciente y culpa inconsciente. El tema de la culpa, ya adelantando un poquito, tiene que ver netamente con infracción de un deber objetivo de cuidado. En otras palabras, algo sencillas, la persona no debe tener la intención de ocasionar la lesión al bien jurídico, sino que esta se produce por negligencia, impericia o imprudencia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de tipicidad, entonces, tiene estas dos dimensiones. Tipicidad objetiva, yo no voy a desarrollar esa, simplemente voy a hacer mención a la tipicidad subjetiva, y en la tipicidad subjetiva encontramos estas dos dimensiones, ¿no? El aspecto objetivo y el aspecto subjetivo, y en el caso concreto, el aspecto subjetivo tiene que ver con el tema del dolo, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, tipicidad subjetiva. Cuando vamos a estar en la tipicidad subjetiva, y ahora sí me voy al tema netamente del dolo y la culpa, tengo que mencionarlo así. Cuando vamos a estar en el dolo, esta conducta del dolo tiene que establecer el fiscal en la etapa de investigación. ¿Cuándo? Inicialmente, yo puedo aperturar una conducta dolosa y luego cambiarlo a una de culposa en mérito a los resultados de los actos de investigación. En el caso que he puesto, puedo aperturar como fiscal inicialmente como conducta dolosa de homicidio doloso, sí, puedo hacerlo, pero cuando yo tenga este resultado de la pericia de la UPIAT, puedo establecer que esa conducta no es dolosa, sino que esta conducta es culposa y que tiene un respaldo, sobre todo científico, para el caso en común. Cuando hablo de dolo, sobre todo, puede presentarse estos tres tipos de dolo. Puede haber dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Entiendo que esta parte del dolo ya ustedes lo han desarrollado, ya saben qué es dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, ¿no? Hoy nos convoca sobre todo el tema de la culpa, pero solamente para que recuerden, existe estas tres clases de dolo, ¿correcto? Y el problema radica sobre todo entre el dolo eventual y la culpa consciente. Cuando hablamos de dolo, en pocas palabras, según esta teoría volitiva del dolo, es el conocimiento y la voluntad de realizar una determinada conducta, ¿correcto? Entonces, cuando voy a hablar de dolo, tengo que tener en cuenta esos elementos. Aquí está, por ejemplo, lo que dice Roxin sobre el tema del dolo. Debe entenderse el dolo como la realización del plan del sujeto
razón por la cual un resultado determinado podrá ser valorado como tal cuando cumple exactamente el plan del sujeto. Es decir, para estar en el dolo, el sujeto prepara la escena, tiene pleno conocimiento cómo va a efectuarse y con voluntad ejecuta esa acción. En cambio, cuando va a estar en una conducta culposa, esta se produce por inobservancia de deber objetivo de cuidado, por negligencia, impericia o imprudencia. Pregunta para ustedes. ¿La imprudencia, la impericia, tiene que demostrarse en el proceso o esta tiene que entenderse? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿El dolo y la culpa debe probarse o esta ya se debe tener por entendido, como sobreentendido, que se ha dado una conducta culposa o una conducta dolosa? Ambos, si es por dolo o por culpa, tiene que probarse. Por eso, la prueba va a establecer, en mi opinión personal, si esta conducta que le estamos investigando a una persona tiene mayor reproche o no. Si tiene mayor reproche, quiere decir que es una conducta dolosa, y el dolo no se presume. El dolo se prueba con prueba por indicios. Del mismo modo, si es culpa, la culpa se debe probar, y la culpa se prueba también, desde mi opinión personal, con pericias científicas o con datos, indicios que podríamos tener del caso en concreto, ¿no? Primero, en el tema de las conductas culposas, habrá que identificar, sobre todo, ese deber objetivo de cuidado que tenía esta persona sobre el bien jurídico protegido, ¿correcto? Aquí se entiende que ha sido una conducta dolosa. No, es que aquí se entiende que ha sido una conducta culposa. No, acá no es que se entienda, no es que se sobreentienda, tiene que demostrarse. Y como abogado ustedes, lo que tienen que pedir al fiscal es que les muestre, les diga, ¿cuál es el título de imputación, de autor o cómplices? Y aquí en la tipicidad que les diga si es dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, y si es culpa, dígame si es culpa consciente o inconsciente para efectuar una buena defensa de un determinado caso. Normalmente la diferencia entre el dolo y la culpa va a radicar primero en estos elementos que estamos mencionando, que en el dolo va a haber conocimiento y voluntad, y en la culpa va a haber una infracción a un deber objetivo de cuidado por negligencia, impericia o imprudencia. Y la otra diferencia va a ser en temas de sanción penal. La conducta dolosa tiene una sanción más drástica. En cambio, la conducta culposa tiene una sanción leve. Muy bien, si vemos nosotros el Código Penal, la conducta culposa tiene que estar establecido como culpa en el Código Penal. No es que va a presumir. El fiscal no puede decir, no, es que no hay este tipo penal, por tanto yo presumo que esta es una conducta culposa. No ocurre de ese modo. Muy bien. Entonces acá existe, sobre todo para el dolo, esta teoría de la voluntad que hace mención sobre todo a estos dos elementos que estamos mencionando. Si nosotros hacemos mención, sobre todo, al artículo 12 del Código Penal, vamos a ver que se sanciona la infracción dolosa, ¿no? En este caso en concreto, para poder establecer una sanción a una conducta dolosa, el fiscal tendrá que probar este conocimiento y la voluntad. ¿Cómo lo va a hacer? Por indicios. Recuerden, estimados amigos, que en el proceso penal, la prueba madre no viene a ser la prueba directa. La prueba madre, ¿qué viene a ser? A ver, ¿qué me dice la prueba madre? ¿Cuál viene a ser la prueba madre? La prueba madre viene a ser la prueba por indicios. No existe, en mi opinión personal, una prueba directa. Para ningún tipo penal, ¿eh? Para ningún tipo penal. Todo se prueba por indicios, así que tenemos que aprender cómo hacer esta probanza por indicios, ¿no? Ustedes me dirán, doctor, pero el tema de ADN tampoco, porque el ADN incluso tiene un porcentaje de error. Entonces necesitamos un dato complementario para poder llenar ese vacío del 0.001, por ejemplo. ¿Muy bien? Entonces, en el proceso penal se prueba todo, en mi opinión personal, por indicio. Ahora, si nosotros vamos por las clases de dolo, como había mencionado, vamos a encontrar estas tres clases de dolo. Esto es importante para que luego ustedes hagan la diferencia del elemento subjetivo referido a la culpa. Si yo hago mención que una determinada conducta ha sido efectuada a través de una conducta dolosa, implica lo siguiente. Primero, puede ser a través del dolo directo, que implica que la gente realiza
por sí mismo el acto, es decir, es una conducta que da un resultado inmediato. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, el hecho de dar muerte a una persona con un arma de fuego. Imagínate que mi vecino no me cae bien y un día yo compro un arma de fuego y aprieto el gatillo y le doy muerte. Dolo directo. En cambio, en el dolo de segundo grado, yo tengo la intención de dar muerte a una persona, pero sus efectos pueden ocasionar también daño. Imagínate que yo quiero darle muerte a mi esposa, ¿ya? ¿Me siguen? A ver, confírmenme, ¿me siguen o no? A ver, deje comentarios. ¿Me siguen o estoy hablando solo? ¿Sí? Imagínate que yo quiero envenenar a mi esposa. Y un día les sirve, y en mi casa estamos mi cuñada, mi esposa y yo. Pero yo quiero darle muerte a mi esposa. Y de cierto modo, sirvo el café. Y sirvo el café tanto a mi esposa como a mi cuñada. Pero mi intención no es darle muerte a mi cuñada, sino solamente a mi esposa. Lamentablemente, el que va a sufrir las consecuencias también va a ser mi cuñada, aunque yo no tenía esa intención de dar muerte. Otro ejemplo, esa va a ser el dolo directo de segundo grado. Imagínate que yo quiero dar muerte al ministro, X ministro, ¿correcto? Está el ministro, está yendo con su camioneta, imagínate por una determinada ruta, y yo de pronto disparo a esa camioneta. Mi intención es dar muerte al ministro, pero lamentablemente un tercero que nada tenía que ver en este caso, también va a resultar con las consecuencias. ¿Quién? Podría ser, por ejemplo, el conductor. Entonces, vamos a estar en dolo directo de segundo grado cuando se afecte bienes jurídicos también de una persona a quien no hemos tenido la intención de ocasionar el daño, ¿correcto? Sino que ésta se produce como consecuencia necesaria de la realización del acto de la gente. Por otro lado, vamos a estar en dolo indirecto, en este dolo eventual, cuando la gente se representa la realización de la lesión del bien jurídico como posible, pero ésta la acepta y piensa que no va a ocurrir. Un ejemplo, imagínate que yo conduzco mi carro siempre por una determinada avenida donde existe un colegio de niños, pongamos, primaria, ¿no? Doctora, ¿me puede dar un nombre de una avenida de Ayacucho? A ver, ¿alguien me da un nombre de la avenida de Ayacucho? La avenida más principal de Ayacucho. ¿Cuál es? A ver. A ver. Una avenida de Ayacucho. Mariscal Cáceres. ¿Correcto? Imagínate que aquí, en la avenida Mariscal Cáceres, existe un colegio. Y yo conduzco mi vehículo, diario paso por la avenida Mariscal. Imagínate que en la avenida Mariscal dice recorrer 15 por hora. Pero teniendo pleno conocimiento que por esa avenida debo recorrer solo por 15 por hora y a cierta hora existen tránsitos de alumnos, imagínate primaria, 8 de la mañana o la 1 de la tarde, un día se me ocurre pasar 60 por hora, sabiendo que por ese lugar transitan niños. Yo digo, no va a ocurrir, yo no creo que se cruce, no creo que se cruce ningún niño. No creo que alguien ingrese y lo pueda atropellar. En este caso en concreto, el dolo eventual se materializa en esto. O sea, el agente se representa la realización de una lesión, de un bien jurídico, pero este confía de que no va a ocurrir. Sin embargo, se produce el resultado, ¿no? En este caso en concreto estaríamos en el tema del dolo eventual, ¿no? Muy bien. Si esto nosotros quisiéramos llevarlo en un tema práctico, aquí tienen los ejemplos, si ustedes quieren. Por ejemplo, ese del dolo de segundo grado, tal vez algunos me dirán, no, es al revés, es dolo directo, tal vez me dirán. Pero aquí tienen el ejemplo, ¿correcto? Usted quiere matar a su mujer para poder cobrar la indemnización correspondiente a la póliza y vierte una dosis de veneno en su café, actúa con dolo directo de primer grado, ¿cierto? Porque su intención netamente es de dar muerte. Pero en el dolo de segundo grado, y lo vamos a ver, esta sería cuando, por ejemplo, en este caso dolo de segundo grado, te enciende la casa,
DF cuenta con la posibilidad de que todavía quedan personas dentro de la vivienda, pero le es indiferente. G fallece como consecuencia del incendio y actúa con dolo eventual, ¿no? Si fuera, en este caso, de dolo de segundo grado, también hay un ejemplo, como en el ejemplo anterior, el bien jurídico a la mujer de T está sentada en la mesa, la cuñada también, y beben el café envenenado. En este caso, se da el dolo directo de segundo grado, no es dolo directo de primer grado. En el dolo eventual que ya les he mencionado. Muy bien, entonces, para que exista sobre todo el tema del dolo, el elemento doloso, tiene que haber estas dos categorías, conocimiento y voluntad. Pero actualmente ya en la doctrina incluso dicen que solamente basta el conocimiento, ¿no? Muy bien, pero en mi opinión personal, comparto la posición tal vez de otros que puedan discrepar, en mi opinión personal tiene que haber tanto el conocimiento y la voluntad, ¿correcto? Para poder ejecutar, en este caso en concreto, la conducta. Muy bien, vamos. Señalado esto, yo creo que ya quedó este tema, no es mi clase, el tema del dolo. Ya el tema del dolo ustedes han repasado, solamente un repaso más de este tema, es centrarnos en el tema de la culpa. Cuando hablamos de la tipicidad subjetiva, les he dicho que vamos a tener dos dimensiones. Una es el dolo y la segunda es la culpa. Y la diferencia era abismal, como les había dicho. Una conducta dolosa tiene que tener estos elementos de conocimiento y voluntad, de la realización de la conducta por parte de la gente. En cambio, la conducta culposa va a tener otras características. La conducta culposa se va a caracterizar por una infracción a un deber objetivo de cuidado. Es decir, tiene que existir algo que el agente debe tener en cuenta para ejecutar esa determinada conducta, ¿no? En este caso en concreto, esta conducta culposa se realiza por una conducta descuidada de los elementos del tipo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si alguien va a un quirófano, imagínate un médico, y opera, y de pronto pues se olvida la gasa en el vientre de la madre que está operando, esa conducta no podría ser calificada como una conducta dolosa. Esa conducta tendría que ser calificada como una conducta culposa. Cosa distinta sería si este médico intencionalmente deja la gasa dentro del vientre de la madre y esto produce un cáncer para que luego se muera. Si fuera de ese modo, entonces estaríamos hablando de una conducta dolosa. En concreto, entonces, cuando vamos a hablar de la tipicidad subjetiva, la culpa, se va a producir por la violación de los deberes de cuidado, ¿correcto? Deberes de cuidado. Y esto se produce por negligencia, impericia o imprudencia. No existe otros. Tres categorías. Negligencia, impericia o imprudencia por parte de la gente en la realización de la conducta. Muy bien. Aquí en esta lámina, ustedes pueden seguir lo que estoy mencionando. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción del deber objetivo de cuidado y el agente debió haber previsto, por ser previsible, o habiendo previsto, confió en poder evitar. Si nosotros este caso que estamos desarrollando, lo llevamos con nuestro ejemplo, a ver dónde estamos. Aquí. Dígame, en el ejemplo que hemos puesto, ¿cuál era el deber objetivo de esta persona? A ver, caja de comentarios. ¿Había un deber objetivo de esta persona o no? A ver, ¿existía un deber objetivo o no? Vamos a enumerar, ¿ya? Aquí lo vamos a poner. A ver, dígame, ¿existía un deber objetivo o no? ¿Había un deber objetivo de cuidado? Sí. ¿Cuál? Primero, tiene que haber un macro. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Manejar, pues manejar con cuidado, pongamos. Pero esto teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? ¿Listo? Donde ahí debe decir el conductor debe estar atento. Listo. 2. El hecho que estaba conversando con otra dama o estaba viendo su WhatsApp. ¿Qué es? ¿Negligencia, impericia o imprudencia?
A ver, ¿qué vendría a ser? Imagínate, estaba conversando con la chica, estaba desatentido y de pronto perdió el control. Negligencia, imprudencia, ¿qué viene a ser? Imprudencia, podríamos decir. ¿Sí? Correcto. Listo. Y el tercero, esta conducta para poder establecer como culpa, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber aquí? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar en el proceso? Que esto no fue realizado de forma intencional, pues. Y eso me va a arrojar, ¿qué? Me va a arrojar los resultados de la pericia. ¿Correcto? Entonces, una cosa totalmente distinta es como lo que les he mencionado, una conducta dolosa, y en la conducta culposa tiene que existir un deber objetivo de cuidado. En este caso, por ejemplo, manejar concentrado, por ejemplo. Concentrado, imagino todo lo que diga el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? Estar atento con las luces prendidas a una velocidad permitida, entre otras. ¿Correcto? Entonces existe un deber objetivo de cuidado que este señor ha infringido. Cuando existe, este es el primer punto. Cuando infrinja este deber objetivo de cuidado, el segundo análisis será si esta infracción del deber objetivo de cuidado se realizó con, ¿qué vamos a analizar? Negligencia, impericia o imprudencia. Negligencia, impericia o imprudencia. Y más adelante lo voy a explicar, ¿no? Entonces, primer punto, deber objetivo de cuidado. Aquí creo que lo vamos a poner ya para que no se olvide. Esto lo vamos a sacar. Vamos a sacarlo aquí. Deber objetivo de cuidado. Deber objetivo de cuidado. Este deber objetivo de cuidado debe estar establecido en una norma de carácter extrapenal. Está. Esta tiene que estar establecido en una norma de carácter extrapenal, ¿correcto? Y luego debe analizarse esa conducta si ha sido por negligencia, impericia o imprudencia. ¿Muy bien? Listo. Entonces, en ese ejemplo tendríamos que mencionar de ese modo. Ahora, este deber objetivo de cuidado consiste en esta obligación que tiene toda persona de actuar de forma razonable, prudente, cuidadosa, diligente, ante situaciones o objetivos peligrosos para evitar ocasionar daños con las mismas. En este caso en concreto, ¿cuál era el deber objetivo de cuidado? Que tenía que haber manejado dentro del rango de velocidad permitida, que tenía que estar concentrado, que tendría que haber manejado dentro del carril, con las luces prendidas, teniendo en cuenta sobre todo la preferencia del peatón, entre otros, ¿correcto? Entonces, eso implica el deber objetivo de cuidado. Ahora, esta conducta culposa es la realización entonces descuidada de los elementos objetivos del tipo, ¿correcto? Aquí no hay ninguna intención de darle muerte a este sujeto. No, esta se produce por materialización de un deber objetivo de cuidado que no tuvo en cuenta el agente y que esta se produce por negligencia, impericia o imprudencia. Por eso, en este caso en concreto, vamos a tener también esta norma, el artículo 12, donde menciona, las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa, y el artículo 11 señala, que son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. ¿Correcto? Ahí encontramos sobre todo la base legal de lo que estamos mencionando. Mira, en el ejemplo que estoy poniendo. Un conductor maneja su automóvil a 60 km/h en una zona urbana, gira en una curva sin reducir la velocidad y atropella a un transeúnte. ¿Qué viene a ser? ¿Conducta dolosa o conducta culposa? A ver. Imagínense otro ejemplo. Imagínate que esto es la avenida Perú. Ya, a ver, me dijo la avenida Mariscal Cáceres, creo que es la doctora. A ver, alguien me puso Mariscal Cáceres, creo. A ver, ¿dónde está? Creo que me dijeron Mariscal Cáceres o era otra. ¿Cuál es la Mariscal Cáceres, no? La avenida más amplia, entiendo que de Ayacucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Imagínense esto, ¿ya? Y ustedes me dirán. La avenida Mariscal Cáceres.
Vamos a hacer lo siguiente. Imagínate que esto es una moto que está llevando sus 2 pasajeros. La avenida Mariscal Cáceres. Y este es un camioncito que está viniendo en el sentido contrario de la avenida Mariscal Cáceres. A ver, pregunta, ¿la avenida Mariscal Cáceres tiene doble sentido? A ver, primero. A ver, confírmeme. ¿La avenida Mariscal Cáceres tiene doble sentido? ¿Sí? No. ¿Sí? Ya, listo. Doble sentido. Imagínate que esta es la moto. Lo que vamos a poner. Y ustedes me van a decir la moto. A ver, vamos a graficar nuestra moto. Así creo que es, ¿no? Una, con 2 rueditas atrás. Es una mototaxi. Ya, listo. Así va a ser. Imagínate que esta mototaxi está recorriendo por la avenida Mariscal Cáceres y este carrito también está viniendo. Y si de pronto este mototaxi gira por acá y da la vuelta para aquí, síganme, síganme. Vuelvo a explicar. Si esta mototaxi que estaba recorriendo, como ocurre en la práctica, ¿no? La mototaxi de pronto gira y se da la vuelta para regresar por aquí, y en ese instante es impactado por este carrito, ¡pum! Impacta. Pregunta, ¿será responsable el conductor de este carro? Imagínate que aquí le ocasiona muerte a estos dos pasajeros. Pregunta, ¿le podemos sancionar a este señor? A ver. No, ¿cierto? Porque ¿quién generó el riesgo? ¿Quién generó el riesgo? ¿Generó el riesgo el conductor? Es la autopuesta en peligro de la víctima, ¿cierto? Aquí hay eso, autopuesta en peligro de la víctima. Puesta en peligro de la víctima. ¿Correcto? Si esta mototaxi da la vuelta aquí en un carril que es doble, esta pista es de doble carril, y da la vuelta y quiere irse de nuevo para allá, y de pronto justo cuando estaba dando la vuelta este señor, dentro del, pongamos aquí es pues, pongamos, ¿cuánto estaba permitido allá? A ver, ¿alguien me da un dato? ¿Cuánto está permitido? ¿Cuánto está permitido? Pongamos unos 40, ¿ya? 40 kilómetros por hora. Ya. Si este señor estaba dentro de las 40, imagínate, y justo pues este de pronto se le cruza y este le choca y le da muerte a estos 2 sujetos, este señor que estaba en el carro no será sancionable penalmente, por más que exista un muerto. ¿Por qué? Por esto, por la autopuesta en peligro de la víctima. Pero tendremos que ver varios elementos, no es que es automáticamente. Habría que ver si este señor tenía la posibilidad, por ejemplo, de frenarlo, o es que le era ya imposible porque de pronto se apareció delante, ya estaba aquí y giró, ¡pum! Hubo un choque y dio muerte. ¿Correcto? Ahora, imaginemos que no es así. Imaginemos que este señor se dio cuenta, ¡pum! Ahí frenó en seco. Pero esta mototaxi quedó así, patas arriba. Y este señor quedó herido. Imagínate que ha quedado uno de ellos herido, el otro fallecido. ¿Quién va a ser responsable? ¿Quién sería el responsable de este evento? Si la mototaxi dio la vuelta en una vía donde no debía dar el camión, no. El único responsable va a ser el conductor de la mototaxi. Si aquí, por ejemplo, se ocasiona lesiones graves, la pena va a ser, si no me equivoco, si hay lesiones graves, la pena es de 4 a 6 años. A ver, ¿alguien me ayuda con la lectura de esta norma? 124, a ver, 124, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Un ratito, ya voy a buscar y les doy la base legal. 124, creo. Ayúdenme a buscar, ¿ya? Porque alguien va a dar lectura. 124. Ahí está. ¿Alguien puede dar lectura al tercer párrafo? 1, 2, 3. El cuarto párrafo. Cuarto párrafo. Del 124. A ver.
¿Alguien puede dar lectura al 124, cuarto párrafo? A ver. ¿Alguien tiene código procesal penal? ¿Ya tienen su código todavía? Recuerden, esto es instrumento de trabajo para nosotros. Imagínate un albañil, un maestro de construcción sin sus instrumentos, sin sus materiales, sin su pico, sin su pala, sin su cordel. ¿Podría trabajar o no? No, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener como abogado? La Biblia. Esto es Biblia para nosotros. Ya, no estoy diciendo que se compren de tal editorial, no, pero ten tu Biblia. ¿Cuál es tu Biblia? Tu código. ¿Ya? Cómprate de cualquier editorial. ¿Ya? Últimamente hay a gusto del cliente, ¿correcto? Yo creo que me falta uno nomás, una editorial, para hacer un día una comparación. Poniendo esto, entonces, aquí en la Biblia tiene que estar la conducta prohibida. La Biblia para los de derecho y también la Biblia para toda la sociedad. En mi opinión personal, tal vez no compartan, esto debería comprarse todas las personas. Todas las familias deberían tener su código. Todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así puedo saber si determinada conducta está prohibida o no. No solamente los abogados. Así que yo recomiendo, cómprense. Por más que no tengan conocimiento de derecho, cómprense. Por lo menos sabrás leer, pues, ¿no? Por lo menos vas a poder decir, esto sí está permitido, esto no está permitido. ¿Correcto? Entonces, ¿alguien puede dar lectura al 124, cuarto párrafo? A ver, me dicen que está bloqueado. A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo han bloqueado a nuestros participantes? A ver. Le vamos a habilitar el audio al doctor Wilder Cabrera, ¿no? Muy bien, adelante. A ver. Adelante, doctor Wilder. Adelante, doctor. 124. Ya. Sí, ahorita párrafo. Sí. Bien. El 124, cuarto párrafo, no hay cuarto párrafo, doctor. ¿No hay? A ver. El tercer párrafo. A ver. ¿El código está desactualizado o no? O mi código ya está... está muy avanzado. Tal vez ya le hemos adicionado algo que no está. A ver, déjame comprobarlo. A ver, doctor. Yo no lo tengo. Estamos en el Código Penal, doctora. No creo que esté revisando. Perdón, doctor. Usted dijo el Código Procesal. 1, 2, 3, 4. No, si es el Código Penal. Cuarto párrafo del Código Penal, doctor. Ahí está. Bien, doctor. Entonces, el cuarto párrafo nos dice: la pena privativa de la libertad será no menor de 4 años, ni mayor de 6 años, e inhabilitación según corresponda, conforme al artículo 36, incisos 4, 6 y 7. Si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos por litro en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramos por litro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Gracias, doctor. Aquí este señor de la mototaxi está incurso o no en el delito. A ver qué dicen. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué ha infringido? ¿Qué ha infringido? A ver, vamos con todos. ¿Qué ha infringido? Normas de tránsito, pues. Tránsito. Reglamento Nacional de Tránsito, donde dice, a ver, pregunta para ustedes, a ver, pregunta. Si yo observo una línea contigua, una sola línea, ¿podría dar un giro y pasar? Pregunta 1. Si yo veo una sola línea en una avenida, una sola línea, imagínate que es una avenida de doble carril. Si yo solamente observo una sola línea, ¿puedo pasarme el otro carril o no? En una línea contigua,
Una sola línea. A ver, ahí, ¿qué dicen? ¿Puedo o no? No, pues. ¿Correcto? Si yo veo dos líneas, ¿puedo pasarme al otro carril y darme la fuga? A ver. Si yo veo dos líneas amarillas, pongamos así. Dos líneas amarillas. ¿Puedo hacer eso? Imagínate que en el caso en concreto sea así. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la avenida Mariscal Cáceres es doble vía, o sea, subida y bajada o de la izquierda a la derecha, como ustedes quieran. Yo no conozco muy bien Ayacucho. Solamente fui 2 veces, pero estuve por el parque, por esa zona. No vi bien las avenidas. Ya. Imagínate que en este caso es un carril de doble vía y tiene la franja amarilla. Y este señor dio la vuelta, pues. ¿Cómo hacen o no lo hacen en la práctica? Díganme, ¿en la práctica hacen o no lo hacen? Este se pasa, este da la vuelta, acá da la vuelta, ¿sí hacen o no los conductores? Sí, pues. En este caso en concreto, este hecho de dar la vuelta así, de invadir el otro carril, ¿hace de qué? De que esté incurso en el cuarto párrafo del 124. Aquí, ¿es una conducta dolosa? No. Aquí es una conducta culposa. Ha infringido un deber objetivo de cuidado, esto de lo que señalaba la norma. Oiga, usted no puede dar la vuelta aquí, ¿eh? Usted tiene que ir al óvalo, darte la vuelta, lo que sea. ¿Listo? Segundo, si aquí se comete, por ejemplo, por esta acción, salen lesionados, lesión grave. Este señor está con una fractura. Imagínate que se ha roto la pierna, así como yo me he roto jugando fútbol. Por esta conducta del señor, lesiones culposas graves. ¿Qué van a hacer ahí ustedes? A ver, primero, ¿qué van a hacer? ¿Qué harían ustedes si fueran abogados defensores? ¿Van a solicitar principio de oportunidad? ¿Van a pedir una salida alternativa o se van a irse a juicio? No, el culpable es este del carro porque apareció. ¿Así van a defender? A ver, ¿qué harían? Caja de comentarios. ¿Qué hacemos como abogados defensores ahí? ¿Se aplica principio de oportunidad o no? No se aplica principio de oportunidad, porque la pena supera los 4 años que estamos mencionando. ¿Cuál es la clave? Aquí la clave es empezar por el tema de la reparación. Por ahí pueden empezar. Vamos a poner un acuerdo vía juez de paz o vía notarial o un centro de conciliación respecto a los daños causados. Luego de eso, recién hablo con el fiscal. Mira, señor fiscal, aquí fácil puede haber prisión preventiva o no. ¿Puede haber prisión preventiva o no? A ver, dígame, ¿puede haber o no? Sí, pues la pena es 4 a 6. Entonces, antes de eso, lo primero que tienes que hacer como abogado es ver, oiga, ¿sabes qué? Vamos a empezar por el primer punto, es esta. Reparación civil. Segundo punto, el tema penal. Si ya tú arreglaste el tema de la reparación civil, esa prisión no va a tener fruto, no va a tener luz verde. ¿Por qué? Porque segundo acto vas a decir, yo quiero una salida alternativa. Una audiencia de prisión preventiva de esta naturaleza puede convertirse en una determinación anticipada. ¿Correcto? Tú vas a decir, la parte agraviada está de acuerdo con el tema de la reparación civil, acá está el documento. Eso sí, una transacción extrajudicial ante un juez de paz o una de notarial que acredite que le has entregado por lo menos algo de dinero y que ahí esté establecido el documento. Segundo, si ya tienes ese 50%, lo que le vas a decir al fiscal es, muy bien, señor fiscal, si bien la pena es de 4 a 6 años, vamos a negociar de 4, ¿cierto? 4, vamos a negociar de 4. 4 años. Vamos a reducirle un séptimo, ¿cierto? Un séptimo. ¿Cuánto es esto? Esto es, esto es 4 meses, 8 meses, ¿no? 8 meses, ¿no? 8 meses. 8 meses. ¿Esto cuánto me va a salir al final? 3 años, 4 meses. ¿Ganaste el caso o no? Ganaste el caso. ¿Cierto?
ganaste el caso, ¿cierto? Este señor va a estar libre por una buena estrategia que has hecho como abogado. Pero para eso hay que empezar por este lado. Por más que haya muerto, pues. Hay muerto, listo, vamos a darle ya 20.000 en este acto. A ver, señora, ¿cuánto va a ser la indemnización? Ya 30.000, listo. Los sobrantes 10 en 3 cuotas, listo. Acá va a haber prisión preventiva. Dice, no, ya la parte agraviada está de acuerdo. Segundo, señor fiscal, aquí la pena, vamos a negociar de 4 para abajo, listo. 3 años, 4 meses. ¿Mm? Si fuera homicidio culposo, a ver, 111. Lesiones culposas graves, ¿no? Ahí estamos viendo. Pero si fuera el 111, a ver, la pena, 111, 111, 111. La pena es el homicidio culposo con la muerte. Ya, ahí es de la pena no menor de 4 ni mayor de 8 años. Igual, pues, ahí puedes trabajarlo igual. Si fuera homicidio culposo, la pena es de 4 a 8, trabajo del extremo mínimo. Pues por eso la clave aquí es primero empezar por el tema de la reparación. Así que si eres abogado defensor en este tipo de casos, sobre todo delitos culposos, primero búscale a la parte agraviada. En el peor de los casos, ¿cuál tendrías que hacer? Mira, una estrategia. Haz un depósito al número de expediente, carpeta judicial, lo que sea. Ya, ahí está la voluntad de pago. Pero si tú dices, no, más adelante, está frito. Lo más probable es que va a haber prisión preventiva. ¿Correcto? Entonces, 2 formas. Lo buscas a la familia. Segundo, llegas a un acuerdo. O tercero, si no hay nada de esto, haz un depósito al expediente. Ya en audiencia vas a decir, señor juez, acá está la voluntad. Pues. No es que yo no quiero pagar, yo no quiero indemnizar. No, acá está ponlo un buen monto, por lo menos un monto razonable. No vas a poner 200 soles, 100 soles. Si has ocasionado lesiones graves, por ejemplo, una fractura, imagínate, mínimo lo pondrás 1.000 soles, 1.500, 2.000 soles. Y lo que resta en audiencia dices, oiga, fiscal está pidiendo prisión preventiva, pero nosotros queremos, señor juez, cambiar esta audiencia de prisión preventiva a una determinación anticipada. ¿Nos permite? Sí. Ya hay voluntad de pago. A ver, ¿cuánto quiere la parte agraviada? ¿Razonable o no? Si nos vamos a juicio de acá a 1 año, 2 años, recién vas a cobrar. ¿Y con qué te vas a atender ahora? Si ahorita, por ejemplo, yo te voy a dar 2.000, 5.000, 10.000 soles. Pero si yo me voy a juicio, sí, voy a ser sancionado. Pero no vas a tener plata para atenderte. ¿Mm? El juez también le va a hacer entender eso. Y el fiscal también tiene que entender eso. No es que el fiscal diga, no, prisión preventiva. Oye, tienes que garantizar también, en este caso en concreto, el interés de la víctima. ¿Cuál es el interés de la víctima? Si está en peligro de su salud, hay que garantizar primero ese punto, más allá del tema de la sanción penal. ¿Ya? Entonces yo creo, en mi opinión personal, tienes que irte con lo que te estoy mencionando. Primero ve por el tema de la reparación civil. Por ahí, como abogado, primero digo, no se préstate. No sé qué hará, señor, empeña lo que tú tengas. Primero vámonos por el tema de la reparación civil. Luego de eso hablo con el fiscal. Ya cuando ya tenga ese datito, ya luego digo, señor fiscal, ya hay voluntad, ya hay acuerdo. O sea, en otras palabras, nadie va a chillar en la audiencia. Nadie va a estar cuestionando por qué, porque ya hay acuerdo. Y el fiscal va a decir, bueno, pues entonces ya vamos a partir del extremo mínimo de la pena. Vuelvo a mencionar, segundo punto, si no hay acuerdo con la parte agraviada, haz depósito a la carpeta con depósito judicial, o si no directamente, si hay expediente judicial, imagínate que ya hay una formalización para una prisión, ahí consígnalo. Y ahí cámbiale a la audiencia, de prisión por una determinación. De hecho, que para esa audiencia todo el mundo va a estar atento, ¿no? La parte agraviada va a ser la primera que va a estar atento. A ver, ¿la van a condenar o no? ¿Lo van a meter preso o no? Entonces ahí le puedes decir, muy bien, como está la parte agraviada, solicito que esta audiencia se cambie a una determinación anticipada, y si no hay acuerdo, continuamos con el tema de la prisión. El juez valora también ese punto, estimados amigos. ¿Muy bien? ¿Ya? Vamos. ¿Se puede? Sí, se puede cambiar las audiencias de
prisión preventiva por una determinación antes de su instalación. Todo es posible en este nuevo modelo, ¿ya? No está prohibido que el juez no cambie una audiencia de prisión a una determinación, ¿no? A ver, alguien que me diga que existe una prohibición legal, alguna base legal. No existe, ¿correcto? El juez tiene que resolver los casos teniendo en cuenta no solamente el tema de la literalidad de la norma, sino también tiene que analizar en conjunto todo el suceso. ¿Mm? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿En la práctica será? En la práctica será. ¿Yo he llevado casos así? Sí, he llevado. ¿Alguien ha cuestionado? No, al final la parte agraviada estaba contento. Doctor, por lo menos tengo ya la platita para curarme. Sí, pues señor. Eso sí, la fiscalía, a lo menos cuando yo hago eso, garantizo por lo menos el 50% de lo que está acordándose. No es que me va a dar cómodas cuotas en 10 cuotas para pagar. No, no, no. Vienes con el 50% y los demás podemos negociar en cuotas, ¿ya? Y de ese modo por lo menos va a tener un poco de dinero que pueda disponer para su salud, porque cuando uno está enfermo, imagínate que está roto la pierna, algo necesita para la operación, ¿le van a cobrar o no para la operación? Para su medicina, para sus cremas, para su anestesia, le van a cobrar, ¿y de dónde va a sacar? ¿Mm? Entonces, a lo menos si quieren esto, yo primero digo, ya, 50%, y luego, a ver señora, ¿está de acuerdo o no? No, tampoco la parte agraviada va a establecer un monto pues totalmente desproporcional. Recuerden que el tema penal no es la vía idónea para establecer reparación civil. La vía idónea es la vía civil, ¿correcto? Pero si queremos hacer por un tema de economía procesal y que sea razonable y proporcional al daño, podríamos establecer eso, ¿no? Entonces, en ese sentido. Otro tema, si hacen un acuerdo y no se cumple, también yo puedo accionar, ¿correcto? En este caso en concreto, hay que tener mucho en cuenta eso. Se ha llegado a un acuerdo, a una terminación, se ha comprometido a pagar 15.000 soles, ha pagado 5.000 y luego se olvidó, no hay ningún problema. Vamos a poner como regla de conducta el pago de la reparación civil. En caso no se cumpla, pena efectiva, pues, así de fácil. No hay de otra. Muy bien. Entonces, en este tema que nos convoca, que viene a ser tipicidad subjetiva, existe este brazo. Culpa consciente y culpa inconsciente. ¿Correcto? Entonces, la diferencia radica en lo siguiente. Culpa consciente se presenta cuando el agente no quiere causar la lesión a un bien jurídico y esta se da como una posibilidad, confiando el agente en que ella no se realiza. Y la culpa inconsciente es cuando la gente no quiere el resultado lesivo, ni se lo plantea como posible, sin embargo actúa inobservando el deber objetivo de cuidado. Entonces, en el consciente existe de cierto modo, una posibilidad de que pueda efectuarse esa conducta, pero confía y continúa realizando la conducta, ¿no? Y por eso el meollo de la discusión radica entre la culpa consciente y el dolo eventual, ¿no? La tela es muy delgada, y el resultado que va a diferenciar entre culpa consciente y dolo eventual va a ser los resultados de los actos de investigación. No existe otra, en mi opinión. ¿Correcto? Conceptualmente podemos decir que es casi similar, pero lo que va a evidenciar materialmente, o sea, en la práctica, va a ser la evidencia física, es decir, los actos de investigación que han conllevado a un resultado determinado. Entonces, en la culpa, la realización del tipo objetivo se da como consecuencia de una infracción de un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia o impericia. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, culpa consciente. Pedro va manejando a una excesiva velocidad, confiando en que no pasará peatón alguno y que dominará a la perfección su motocicleta. Pero durante el viaje, Mario cruza la pista y es accidentado por Pedro, ¿correcto? Pero Pedro debe estar manejando dentro del rango permitido, ¿ya? Si esto nosotros quisiéramos ponerlo en un gráfico, sería más o menos así, pues. A ver cómo graficamos una moto. Una moto es así, ¿no? Creo que es así. Ver. Así, así. Y así creo que es la moto, ¿no? Luego, su llantita, ¿cierto? A ver.
soy buen dibujante. Ya ustedes piensen que esto es una moto. Si esta persona está manejando por una avenida y de pronto se cruza un peatón, acá, a ver, vamos a poner un peatón. Creo que está mal esto. Mejor ponemos así. Imagínense. ¿Correcto? Si esta persona está manejando, acá falta el conductor, pues, ¿no? Imagínate, este es el conductor. Fíjate que este es el conductor. Si esta persona que está manejando atropella porque este señor se metió de forma intempestiva ahí y este va dentro del rango permitido, imagínate que este está en la pista, ¿no? Y este da un giro que no correspondía y ocasiona que esta persona caiga en el piso y se lesione, este sería culpable, ¿no? Sería una conducta culposa. Pero imagínate al revés. Si esta persona, este motociclista, dice, Avenida Mariscal Cáceres, como en la práctica vemos, ¿no? Mariscal Cáceres. Dice 35 kilómetros. Pero este se cree el bacán. Dicen, lo voy a meter 80 kilómetros por hora. Se cree el bacán y de pronto acá pierde el control. Le gana la velocidad y pum, a este marciano le da muerte. Pregunta, en el segundo ejemplo, ¿ese será una conducta culposa o dolosa? Será una conducta dolosa, ¿correcto? Dolosa, ¿correcto? Para que esté en una conducta culposa, esta persona tiene que estar dentro del rango permitido. Y por un tema de negligencia, imprudencia o impericia, negligencia, impericia o imprudencia, ocasiona lesiones. ¿Correcto? Entonces, es importante tener entonces el deber objetivo de cuidado como primer punto y segundo, tener en cuenta esto que estoy mencionando. Muy bien, vamos. Culpa inconsciente, la persona no se representa ni advierte el peligro de su acción, ni menos aún quiere el resultado establecido, ¿no? Pedro va a una gasolinera, decide fumar, provocando un incendio que terminará con la vida de los dos trabajadores del grupo. Recomendación, amigos, los que tienen carro, los que tienen moto, nunca prendan fuego, cigarro, nunca estén agarrando el equipo todo el mundo, esta tontería, ¿no? Todo el mundo está ahí. Sí anda cargando WhatsApp. Esto puede generar un incendio, ¿ah? Así que tengan mucho cuidado. Están cargando en la gasolinera, dejen este aparato un rato. No creo que pierdan algo trascendental en 1 minuto, 2 o 5 minutos que se está cargando la gasolina, el gas. No hagan esto, ¿ah? No estén buscando, chateando. No, dejen esto. Y si alguien que está con usted como tripulante, también que deje de hacer eso. ¿Por qué? Porque puede producirse en este caso, un incendio fatal. Segundo, bájese del carro. Bájese del carro. ¿Ya? Yo a lo menos, cuando cargo gasolina, en este caso, para uno de mis carros cargo gas y el otro sí es gasolinero, siempre afuera. Porque puede haber, en este caso en concreto, una explosión y nos fuimos, ¿eh? Nos fuimos. Listo. Hay que tener mucho cuidado en ese caso. Entonces, de este tema que estamos hablando, implica lo siguiente. Hemos dicho que en la tipicidad subjetiva hablamos del deber objetivo de cuidado. La imprudencia es afrontar un riesgo
de manera innecesaria, pudiendo evitarse. Tenía la posibilidad de hacerlo, no lo he hecho, imprudentemente aceleré, imprudentemente giré la moto muy rápido, entre otros. Negligencia es no hacer lo debido, no hacer lo debido. Yo debía realizar algo concreto, sin embargo, no lo hice. Impericia es actividades que requieren conocimientos especiales, sin embargo, realiza. Por ejemplo, pregunta, ¿podría operar un enfermero? A ver, ¿podría operar un enfermero? No, ¿cierto? ¿Podría operar un médico sin que los instrumentos estén, por ejemplo, totalmente desinfectados? ¿Qué pasa si un médico entra a un quirófano y empieza a utilizar instrumentos que no estuvieron esterilizados? Y esto ocasiona luego un grave mayor. Eso va a ser una conducta, en este caso en concreto, de impericia, ¿no? Tiene que, negligencia sobre todo, negligencia no hacerlo debido, en este caso tenía que haber esterilizado, y impericia si no tiene conocimientos. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿podría operar, por ejemplo, la rodilla? Yo me he hecho operar la rodilla. Por jugar fútbol me he roto la rodilla. ¿Podría operar la rodilla, por ejemplo, un especialista neurólogo? ¿Un especialista, por ejemplo, cardiólogo? ¿Podría operar, por ejemplo, un especialista en estómago, gastroenterólogo? No, ¿cierto? Tiene que operar un experto que sea, en este caso en concreto, que conozca de huesos, ¿cierto? En este caso es, ¿qué especialidad? Traumatólogo. Pero el traumatólogo también hay que ver, solamente. Hay traumatólogos que solo opera huesos, ciertas partes de hueso, y hay traumatólogos que operan lo que son ligamentos, meniscos, otras partes específicas. Yo ya me he dado cuenta de que no todo traumatólogo opera. Hay algunos que solamente les gusta poner los clavos. Ese es el traumatólogo general, pero con especialidad en huesos. Pero hay otro traumatólogo que solamente opera ligamento cruzado, meniscos, y para eso usan la artroscopía, ¿cierto? Un traumatólogo especializado. ¿Qué pasaría si ese traumatólogo que solo sabe meter clavos me opera la rodilla del menisco? Mi menisco está destrozado, mi ligamento cruzado, esa que sostiene para tener equilibrio, lo corta. No sería el idóneo, ¿cierto? No tiene conocimientos especializados. Por eso, antes de entrar a un quirófano, usted averigüe bien. Averigüe si esa persona, ese médico, tiene esta especialidad para hacer esa acción. ¿Correcto? Por eso, uno de los puntos importantes en este tema de la tipicidad subjetiva, sobre todo para determinar la culpa, es establecer el deber objetivo de cuidado y la inobservancia a estos reglamentos, estas normas de carácter extrapenal. Muy bien. Aquí están. Negligencia equivale a descuido, desatención, estupidez. Imprudencia, terquedad, temeridad, que lleva a la persona a correr riesgos. Impericia, falta de conocimientos, experiencia para realizar una determinada actividad. ¿Listo? Bueno, para pasar ya finalmente. Aquí, para poder diferenciar entonces entre el dolo y la culpa, lo que teníamos que mencionar es lo siguiente. Como hemos abarcado el día de hoy, tantos de estos dos elementos, dolo y culpa, estos dos forman parte de los elementos de la tipicidad subjetiva. El dolo viene a ser este conocimiento y la voluntad de la realización de los elementos objetivos del tipo. En la tipicidad objetiva ya ustedes han analizado sujeto, objeto, conducta, bien jurídico tutelado, entre otros. Eso yo no he hablado el día de hoy. Solo estoy haciendo mención que en esta tipicidad subjetiva va a haber siempre una conducta dolosa o bien una conducta culposa del agente. ¿Correcto? Si nosotros quisiéramos hacer una diferencia, sobre todo de esta parte, del dolo eventual y culpa con representación, tendríamos que mencionar lo siguiente, ¿no? Dolo eventual, cuando el sujeto ha previsto la realización del tipo objetivo como probable, pero no hace nada para evitar. Confía con que no va a ocurrir el resultado. Culpa con representación, cuando el sujeto ha previsto la realización del tipo objetivo como probable, pero confía en poder evitar. En este caso en concreto, este es el problema que existe en cuanto al tema de la tipicidad subjetiva. ¿Cuándo imputar dolo eventual y cuándo imputar culpa consciente?
Por ejemplo, dolo eventual podríamos imputarle a un señor que acaba de libar licor 5 cajas de cerveza y luego se pone a manejar su vehículo. Sí, en mi opinión personal podríamos imputarle, en este caso en concreto, dolo eventual, ¿no? Otros dirán, no, pero ese es eximente de responsabilidad penal. Sí, pero veremos en la actuación probatoria si hubo o no, por ejemplo, dolo. El dolo no se presume, la culpa tampoco se presume. Esta se prueba con datos, indicios, sobre todo indicios que nacen de la actividad investigativa del Ministerio Público. Muy bien, entonces, hasta aquí el tema que nos convoca el día de hoy referido al tema del dolo, no, sobre todo el tema de la tipicidad subjetiva culpa, ¿no? Aquí, por ejemplo, para finalizar, estamos haciendo este cuadro, dolo debe comprobarse que se actuó con dolo, no cabe presunción del dolo, no hay dolo, no hay acto típico, ¿no? En este caso en concreto es conocimiento y voluntad. Culpa, el autor infringe un deber objetivo de cuidado, se da por negligencia, impericia o imprudencia. Muy bien. Hasta aquí entonces mi participación. ¿Habrá alguna pregunta? Muy bien, a ver. Micrófono, doctora. Bien, estimados participantes, aquellos que deseen hacer sus preguntas pueden levantar el icono de la mano para activarles el micrófono, por favor. A ver, voy a dejar de compartir. Las láminas, no se preocupen, ¿no? Las láminas son de ustedes, apenas finalice la clase, yo lo envío a los organizadores para que ustedes tengan y de ese modo repasen. Si no están de acuerdo con mi posición, corríjanlo, no hay ningún problema, el derecho es interpretación. Tal vez a algunos no los convencen mis ejemplos, hágalo un ejemplo adicional, distinto, y compártalo, ¿no? Compártalo con su... Bien, ahí tenemos una mano levantada, doctor. Adelante, doctora Judith Campos. Buenas noches, doctor. Qué gusto poder hacerle una pregunta. Usted mencionó sobre las empresas, sobre las personas jurídicas. Yo quería consultarle acerca hace poco, usted que trabaja en Chanchamayo, que tengo conocimiento, habrá escuchado de una compañía minera que constantemente está teniendo accidentes fatales por supuesta negligencia de los trabajadores. ¿Cómo se podría individualizar o qué delito se podría asignar a esto o individualizar a la persona para que se podría... Su micrófono está silenciado, doctor, disculpe. Ya, muy bien. En este caso en concreto lo que tenemos que ver es quién es el representante de la empresa. Segundo, qué acciones concretas realizó los representantes de la empresa para evitar ese resultado. Por eso acá no podemos aplicar esta teoría del delito que he mencionado de las personas naturales. Se aplica otro tipo de teoría del delito, ¿no? Heterocomposición, entre otros, donde existen ciertas responsabilidades de acuerdo al nivel de decisión que tiene la empresa, es decir, gerente, socio, accionista, ¿correcto? Entonces, en este caso tendrían que analizar cada caso en concreto. Si es una responsabilidad por parte del gerente, sí se podría imputar como delito de comisión por omisión, ¿no? En este caso en concreto tendríamos que analizar en qué consiste concretamente esa conducta que está ocurriendo. No tengo mucho conocimiento de qué está pasando en esa mina. Tal vez los trabajadores están ingresando a la mina sin, por ejemplo, implementos de seguridad, y a producto de eso está produciéndose alguna lesión o daño o muerte, no sé. No, específicamente no es por eso, sino que hay mucho microsismos o revientan mucho las rocas y no se está tomando la prevención de un adecuado sostenimiento. Es lo que yo he podido leer, ¿no? Entonces, hayan muerto 2 personas hace un mes y ahora, anteayer, 2 personas más, porque no están cumpliendo con eso, con el sostenimiento.
Por eso, en ese caso sí se puede imputar al representante o gerente de esa empresa. Existe el actuar en lugar de otro. En este caso sí está establecido en el Código Penal esa figura, doctora, ¿no? Tenemos una norma. En este caso en concreto que responsabiliza a los gerentes o representantes de empresas, ¿no? Habría que analizar en este caso en concreto a qué delito le vamos a imputar. Pero sí existe la posibilidad de imputarle la responsabilidad al gerente o representante de esa empresa. Doctor, ¿sería un homicidio culposo por negligencia? Habría que analizarlo. No creo en el homicidio culposo, pero qué deber objetivo de cuidado ha infringido este señor. Por ejemplo, no colocó las contenciones para que no reviente, eso tendría que estar establecido en alguna norma. O sea, para hablar de delitos culposos, primero tenemos que tener una norma extrapenal que establezca qué acción tiene que efectuar esta persona. Y luego se dé por negligencia, impericia o imprudencia. Habría que analizar eso, doctor. En este caso en concreto, el artículo 23 es una de ellas, que habla del tema de la autoría, el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible, y el otro tendríamos que hablar es el artículo 27, ¿no? La actuación en nombre de otro. En este caso en concreto creo que el artículo 27 es el tipo penal específico para ese caso, ¿no? Para poder denunciar al representante de la persona jurídica. Busquen, pues, primero, en este caso, este deber objetivo de cuidado existía o no. Esta norma existe o no, que por ejemplo pongan Sí, claro, de acuerdo al método de explotación que tenga, se debe seguir ciertas reglas. Eso tendríamos que evaluar, o sea, tendrían que ver, ¿respetaron o no respetaron eso? Y de luego habría que ver si eso se produjo por negligencia, impericia o imprudencia. Podría encajar, tal vez, en el homicidio culposo, pero hay que analizar el caso. Muchas gracias, doctor. Muy bien. A ver, siguiente. Estimados doctores y doctoras, ¿tienen el audio habilitado para todos, aquellos que deseen hacer sus preguntas? A ver, vamos. ¿Alguna pregunta? No se preocupen de las láminas, ahí está el ABC para que puedan repasar. Yo no tengo ningún problema. Corríjanlo, si hay alguien no está de acuerdo, corrijan. O agréguele algunos ejemplos más dinámicos que pudiese existir. A ver, doctor Pablo. Sí, doctor, buenas noches. Adelante. Quería preguntarle si podría usted explicarnos la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. Gracias. Por eso les mencionaba, ese es el gran problema. El dolo eventual con la culpa consciente tiene una diferencia muy pequeña, porque en ambos, en este caso en concreto, en el dolo eventual, como hemos dicho, el sujeto se representa el evento, confía que no va a producirse, sin embargo, luego se produce el resultado. En culpa consciente, del mismo modo, el agente tiene conocimiento de que podría ocurrir ese evento, pero continúa con su acción, señalando de que no va a ocurrir, ¿no? Por eso les he mencionado, por ejemplo, en esa última lámina, que les he puesto sobre todo de la culpa consciente y el dolo eventual, que la diferencia es tan delgada, pero la diferencia tiene que darse, desde mi opinión personal, con el tema de los actos de investigación. ¿Correcto? En el dolo eventual no hace nada, porque como les he dicho, el señor Henry maneja su carro por la avenida Mariscal Cáceres, sabiendo que hay un colegio que que salen los alumnos, y debe manejar 30 por hora. Sin embargo, un día maneja 50 por hora, teniendo pleno conocimiento que en cualquier momento podría salir un niño y lo atropella. En cambio, con la culpa con representación o culpa consciente, el sujeto ha previsto la realización del hecho. Es probable que ocurra ese caso, pero confía en que no va a ocurrir, es decir, dice, no va a pasar nada, sin embargo se produce el resultado, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a hacer de fiscalía,
tienes que tener resultados objetivos, desde mi opinión personal, para poder decir, ¿es dolo eventual o es culpa consciente o culpa con representación? Hay que tener mucho cuidado. No puedes aventarte, no puedes decir al primer momento decir esto es dolo eventual. No. En mi opinión personal, más allá de la diferencia conceptual que pudiese haber en que uno no hace nada y el otro confía, los resultados de los actos de investigación deben ser determinantes para establecer cuál de los dos va a ser el caso en concreto que va a imputar la fiscalía. Varía, pues. Dolo eventual, la pena es mayor. El reproche es más grave. El culpa consciente, el reproche es menos. La culpa hace que la pena sea menos gravosa. ¿Alguien más? A ver. Gracias, doctor. Listo. Vamos, ¿alguien más? A ver. Vamos, ¿alguien más? Voy 4 horas. A ver, por favor, ¿alguien más? Necesito un baño. Ahorita aquí en Chachamayo estamos casi en 23 grados, ¿no? 23 grados. ¿Cuántos están ustedes? A ver, ¿cuántos están en Ayacucho? Doctor, buenas noches. Adelante. Doctor, buenas noches. Doctor, Sí, adelante. una persona que maneja su moto tiene 3 puntos de litro sangre en el cuerpo. Maneja su moto y atropella a una persona y le causa la muerte. Este es por conducción de ebriedad y puede ser inimputable por la normalidad. No, eso va a plantear la defensa, pues. El artículo 20.1 va a plantear la defensa, de que el señor no tenía capacidad de representación para poder efectuar la conducta criminal. Eso es lo que va a plantear la defensa. Pero la fiscalía le va a imputar dolo eventual. Le va a imputar dolo eventual. Al final, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, el juez va a tener que resolver. En mi caso en concreto, si existe este tema de que ha dado muerte, lo más probable es que va a existir una cosa. Lo más probable. Ya, entonces, pues ustedes como abogados pueden plantear eso, un eximente del artículo 20.1. Pero Fiscalía va a plantear dolo eventual. A nosotros, control interno ya nos ha dicho, en ese tipo de casos, obligatorio, dolo eventual. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien. Doctor, tenemos 2 preguntas en el chat. A ver, ¿cuál es? El doctor Walter Ramos pregunta, ¿diferencia entre imputación objetiva y subjetiva? La imputación, bueno, la imputación objetiva que seguramente ustedes han llevado con otro profesor, ¿no? Tiene que ver también con el tema del comportamiento. Muy bien. En la tipicidad subjetiva vamos a ver netamente si este comportamiento que se ha realizado se efectuó con conocimiento y voluntad o se realizó por inobservancia de un deber objetivo de cuidado, ¿no? Para que pueda materializarse como conducta sancionable, tiene que darse ambos. No puede ser solamente tipicidad subjetiva. Tiene que ser tipicidad objetiva y tipicidad objetiva, ¿no? Muy bien. Estos son elementos trascendentales para la materialización de una determinada conducta. Bien. Tenemos otra pregunta más, doctor, de A ver. la doctora Katy Mancilla. Nos preguntan, ¿no tener licencia es una inobservancia a las reglas de tránsito? A ver, no tener licencia es una inobservancia a la regla de tránsito, claro. No tener licencia de conducir no va a eximir de responsabilidad. Incluso va a tener una sanción administrativa drástica. ¿Qué va a hacer? Le van a inhabilitar para que este señor nunca más pueda tener licencia de conducir. Correcto, es un agravante. Así que, si no tiene licencia, no cojas un vehículo automotor. Así de fácil. Así de fácil. Evítate. Vas a tener sanción penal y administrativa gravosa sobre todo. Muy bien. Listo. Hasta aquí entonces mi participación. Me voy despidiendo. Buenas noches. Tengan un buen fin de semana. Que Dios siempre los bendiga. Muy buenas. Gracias, doctor Henry. Buenas Gracias noches. nuevamente, doctor, por su excelente participación, como siempre, doctor. Y que tenga un bonito fin de semana. Muy buenas noches, doctor. Chao, chao. Cuídense, cuídense.